Vamos a calcular el coeficiente K de reajuste de valorizaciones directamente en la web de manera gratuita. Para eso vamos a ingresar a la página web de sistemas rw7.com. Ingresamos a esta página web. Esta es la página. Una vez que estamos en esta página web, vamos a ingresar en el menú Servicios, en la pestaña de Servicios, en la primera opción de IUPC-INEI y vamos a la segunda opción que se tiene coeficiente de reajuste K. Ingreso acá y tengo acceso al aplicativo. En primer lugar vamos a hacer el ejemplo con la opción gratuita que se tiene. Entonces vamos a hacer clic en este botón que dice continuar con la versión gratuita. Hacemos un clic acá y eso nos despliega estas ventanas. En primer lugar vamos a poner el nombre del proyecto, es decir, de la fórmula polinómica que nosotros vamos a cargar del proyecto, y también nos va a servir como nombre del archivo que nosotros vamos a descargar. Por ejemplo, vamos a poner Puente El Pinar. Y luego tenemos que definir en base a nuestra fórmula polinómica cuántos monomios tiene la fórmula polinómica cuyo coeficiente K vamos a calcular. Vamos a suponer que tenga 4 monomios. Voy a poner 4 ahí. Y puedo hacer un clic en crear formato para ingresar los datos de la fórmula polinómica. Para abreviar el video voy a hacer clic en lo que es ejemplo de datos. Lo que hace el aplicativo es cargar datos supuestos, lo que nos va a servir para este caso hacer el ejemplo. En primer lugar, cuando nosotros tenemos que hacer el reajuste para calcular el coeficiente K, tenemos que definir el mes base del presupuesto. En este caso vamos a suponer que el mes base es abril 2025. Vamos a trabajar con los índices unificados de precios de la construcción con base a 1992 y vamos a trabajar para el departamento de Lima, y lo que vamos a definir el mes de reajuste que vamos a calcular es para septiembre. Una vez definidos estos parámetros vamos a proceder a calcular el coeficiente K, pero antes vamos a explicar cómo se ingresan estos datos de la fórmula polinómica para que nosotros podamos calcular. Entonces hemos definido que tenemos 4 monomios. Ya sabemos que la fórmula polinómica, pues cada monomio tiene un coeficiente. Esos datos se digita acá de cada monomio, del monomio 1, del monomio 2, del monomio 3, del monomio 4. Luego, cada monomio máximo puede estar constituido por 3 elementos. Eso lo establece la norma, el Decreto Supremo 011 del año 79. Indica o establece que para agrupar elementos como máximo se debe tener 3. No podemos agrupar más de 3. Por eso que se tiene 3 opciones para poder seleccionar elementos. Pero eso no implica que necesariamente tienen que ser 3. Puede ser 1, como en este caso. Entonces, en este caso, el primer monomio está constituido solamente por un elemento que es el código 47, mano de obra. El segundo elemento está constituido por 2 elementos agrupados, que tenemos el 21 del cemento Portland y lo que es 43, que es madera nacional. Luego, como el monomio 3, tenemos agrupado con 3 elementos, ¿no? Que tenemos el aceite, lo que es acero y tubería. Y el cuarto monomio solamente está conformado por un elemento. En estos casos, dentro del monomio, cuando tenemos un solo elemento, la incidencia de ese elemento en el grupo es 100%. Por eso se pone 100 en esta celda. Cuando tenemos 2 elementos, como en el presente caso, sus incidencias se calculan. Esto está en la tabla de la fórmula polinómica. De ahí se tiene que digitar los porcentajes de incidencia dentro de cada monomio de los elementos agrupados, teniendo en cuenta que estas 2 sumas deben llegar a 100. Cuando tenemos 3 elementos agrupados dentro de un monomio, igualmente cada uno va a tener su porcentaje de incidencia dentro del monomio, dentro del grupo agrupado. Entonces, la suma de estos 3 igual debe llegar a 100. Y el último monomio, que es el cuarto,
solamente tiene un elemento. Al ser un elemento, su incidencia es 100%. Entonces, una vez configurado o ingresado los datos de esta manera para la fórmula polinómica, ahora sí procedemos a calcular el coeficiente K. Para eso vamos a hacer un clic en esta opción que dice calcular coeficiente K. Entonces, lo que hace el aplicativo es lee los índices unificados publicados por el INEI y en base a eso, en base a la fórmula polinómica, lo calcula. Se está calculando para septiembre 2025. Ahora vamos a calcular para octubre. Calculamos ahora para octubre y hacemos un clic en el coeficiente K porque ya tenemos ingresado la fórmula polinómica y en este caso para octubre nos sale 0.997. Habíamos calculado anteriormente un coeficiente K, pero esto se reemplaza por el siguiente cálculo. En la versión gratuita solamente se puede calcular un coeficiente K. Entonces yo puedo calcular varias veces, pero como resultado siempre voy a tener solo de un coeficiente K. Ahora, por ejemplo, calculemos para noviembre. Entonces voy a hacer el cálculo del coeficiente K para reajustar a noviembre, mi valorización a noviembre 2025. Y con los mismos datos que ya habíamos definido para lo que es el presupuesto base, para el base del índice unificado de precios de la construcción con 1992 y para el departamento de Lima, estos ya se convierten estáticos cuando hacemos el primer cálculo. Y ahora vamos a hacer clic otra vez en calcular coeficiente K. Y aquí me dice que sale 0.9997, pero vaya a la parte final y es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces de esa manera podemos seguir calculando nosotros, pero en cada proceso vamos a tener solamente un valor del coeficiente K. El anterior va a ser reemplazado por un nuevo cálculo. Ahora vamos a entrar a la opción de suscripción que nos va a facilitar el cálculo. Entonces voy a ingresar nuevamente a la página web. Cuando vuelvo a ingresar, pues se borran todo lo que nosotros habíamos accedido en esta página. Y ahora lo que voy a hacer es ingresar con mi usuario, mi clave, iniciar la sesión. Inicio sesión. Y ya tengo aquí un ejemplo creado. Nosotros acá podemos tener varias fórmulas polinómicas guardadas. No tiene límite. En este caso, voy a seleccionar el único ejemplo que tenemos. Y ya se tiene todos los datos cargados, inclusive los cálculos anteriores que se tenían ya aparecen acá. Si nosotros queremos hacer nuevo, una fórmula polinómica nueva, es decir, ingresar una fórmula polinómica nueva y calcular su coeficiente K en base a dicha fórmula polinómica, entonces tengo que hacer clic en esta opción que dice nueva fórmula polinómica. Hago clic acá y me salen estas opciones. Lo primero que tengo que ingresar es el nombre. Puente El Pinar, igual que el ejemplo anterior. Vamos a trabajar con 4 monomios y creamos el formato. Cuando nosotros creamos el formato, tenemos todas estas celdas vacías para poder ingresar, ¿no? Tenemos 4 monomios y tenemos que ingresar en cada celda que dice coeficiente, los coeficientes de los monomios. La suma de estos 4 coeficientes debe llegar a 1, tal como establece la normatividad de la elaboración de la fórmula polinómica. Luego, aquí debemos definir, en base pues, a la fórmula polinómica que ya existe en el expediente, ingresar o definir los elementos que lo constituyen. Al mismo tiempo, en base a los elementos que lo constituyen, los porcentajes de incidencia de la agrupación dentro del monomio. Pero como este caso ya hemos explicado en el paso anterior, lo que vamos a hacer es cargar datos como ejemplo para poder continuar un poco más rápido nuestro proceso. Y ahora lo que vamos a definir es el mes base. El mes base va a ser, por ejemplo, mayo del 2025. Vamos a trabajar con la base de los índices unificados de 1992. Y vamos a trabajar para el departamento de Lima. El reajuste que vamos a hacer va a ser para septiembre del 2025. Entonces estos son nuestros datos y como hemos explicado ya están ingresado la información de la fórmula polinómica en estas celdas y con eso lo que podemos hacer es calcular el coeficiente K.
Entonces hacemos un clic aquí. Me dice aquí que el resultado es 1. Entonces ya tenemos el primer cálculo para K para septiembre 2025. Similarmente que hicimos en el ejemplo anterior, ahora voy a trabajar para octubre. Como ya tengo definido el mes base para el presupuesto y también la base para los índices unificados para el departamento de Lima, una vez hecho el primer cálculo, estos ya se mantienen fijos. Lo único que cambiamos es el mes de reajuste. En este caso estoy cambiando para octubre y luego voy a calcular el coeficiente K. Ya me salió el resultado y en este caso tengo ya dos cálculos. Como ven acá, en este caso no se reemplaza, se va añadiendo los siguientes cálculos que hacemos. Ahora vamos a hacer para noviembre y tenemos ya 3 coeficientes. Vamos a hacer el cálculo para diciembre, calcular el coeficiente K. Entonces, de esa manera. Por ejemplo, si yo salgo de esta página web, vamos a suponer que salimos a revisar los valores de los índices unificados, que podemos sacar también de manera gratuita todos los índices que están publicados por el INEI a través de este aplicativo. Entonces, cuando nosotros vamos a volver al aplicativo de cálculo del coeficiente K, entonces iniciamos sesión nuevamente y nuestro trabajo anterior lo vamos a encontrar acá. Entonces, puente el pinar que habíamos creado y con todos nuestros cálculos tal como habíamos realizado. Esta es la gran ventaja. Ya están guardados mi fórmula polinómica, no tengo que estar ingresando para cada cálculo. Y en este caso lo que quiero hacer ahora es calcular mi coeficiente para mes de enero 2026. Entonces observemos que queremos calcular para enero del 2026, pero para la base 1992. Entonces el INEI ya no ha publicado en enero del 2026 los índices unificados con base a 1992. Pero aún así nosotros podemos calcular porque el aplicativo lo convierte. ¿Qué es lo que va a hacer el aplicativo? Va a coger los índices de la base 2025 y lo va a convertir a la base 1992. Y con eso vamos a proceder a calcular. Entonces lo único que voy a hacer es clic en calcular coeficiente K. Y con ese proceso ya tengo la información aquí. Entonces, si nosotros revisamos estos datos, si chequeamos con la publicación del INEI no va a concordar debido a que esto es convertido a la base 1992. Pero igual manera, de manera coherente, pues tenemos el cálculo del coeficiente K. Ahora, quiero descargar, simplemente voy a hacer clic en este botón que dice descargar coeficiente K y voy a guardar esta información. Tengo acá y podemos visualizar en el Excel la tabla que nosotros hemos generado. Tenemos el número de datos que tenemos aquí, son total 5 cálculos, los años para los que hemos calculado con sus correspondientes meses y en los coeficientes K que resultan. También tenemos los valores, pero expresados en tipo de fórmulas, de tal manera que si yo quiero ponerlo acá un valor, puedo poner igual aquí, Enter, pues se calculan en base a esos valores, lo que me permite verificar qué datos se están utilizando para estos cálculos. Entonces, de esa manera nos simplifica bastante el trabajo, pues nos abrevia el tiempo en estos cálculos.